Otro punto a tener en cuenta en nuestro proceso de conceptualización es cuánto va a perdurar el diseño en el tiempo. ¿Cuándo va a caducar esto que estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo de vida va a tener? Ahí es donde entra el diseño atemporal. El diseño exitoso es el diseño que no cambia con el tiempo. Es un diseño que fue creado en algún momento para transmitir una idea o para comunicar algo y que no importa cuánto tiempo pase, va a seguir comunicando eso y que además de eso ya tenemos un sentido de pertenencia con eso que vemos. Ya funciona así y no tiene por qué cambiar. Hay lugares, hay situaciones donde se puede hacer un cambio de diseño, se puede hacer un rediseño de cosas, los automóviles han cambiado, la ropa ha cambiado, la imagen gráfica, los logotipos han cambiado, pero hay algo curioso, hay algunos que perduran en el tiempo, hay algunos que se quedan allí y que no necesitan cambio, porque son unos casos de éxitos increíbles. Y este es uno. Esta es la imagen de las Olimpiadas. ¿Cuándo creen ustedes que fue creada esta imagen? Es un ejercicio curioso porque uno puede empezar a recordar, bueno, hubo temporadas en Múnich en el 70 y algo, Rusia, tal, bueno, sí, yo creo que eso debe tener como sus 40 años. Y de repente, ¡pum!, pasa esto. 1912 fue creada esta imagen. Ya existían las Olimpiadas, decidieron que se tenía que crear una imagen y el proceso de conceptualización fue tan depurado, fue tan exacto y fue tan pertinente al producto que eran las Olimpiadas que esto no necesita cambio. Ha tenido adaptaciones. Cada Olimpiada tiene su logotipo. Invitan a diseñadores famosos, invitan a los mejores diseñadores del mundo para que en ese momento hagan la imagen. En realidad, dato curioso, no es en el momento. Para esto creo que son 6 años de antelación cuando te avisan al diseñador para que cree la imagen de las Olimpiadas. Es como tipo, bueno, en el 2030 o algo así, no sé. Se va a crear las Olimpiadas de tal, entonces empiece a trabajar, por favor, para que todo salga perfecto. El tiempo, por cierto, en el proceso de conceptualización es algo muy valioso. Si nosotros contamos con tiempo, contamos con una buena fase de tiempo para crear toda esa parte de concepto, podemos tener un mucho mejor resultado, teniendo en cuenta además todos los puntos anteriores. Entonces, el diseño temporal es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de conceptualizar y a la hora de empezar a definir nuestra parte visual. En los inicios del diseño, aquí vemos un póster de Alfonso Mucha, esto es una publicidad de un producto, no se habían definido o todavía estaba como en construcción todos estos códigos visuales, tanto de diseño temporal como de diseño universal, algo que pudiese funcionar en todos los lugares. Quizás esto estaba como sesgado más a un público o a un sector de la sociedad, pero fue evolucionando. Se empezó a crear la síntesis, empezamos a tener formas más sencillas, empezamos a tener una comunicación más precisa. Esto es un póster de Toulouse-Lautrec, que es básicamente como uno de los padres del póster moderno. Se empieza a tener una comunicación y un sentido de información mucho más preciso, que al fin y al cabo es como lo que necesitamos en el diseño. Y así llegamos al póster moderno, a la comunicación moderna. La palabra moderna quizás no es la más apropiada, pero has tenido como todo un proceso de depuración en la comunicación, en la información, en la imagen y en el tiempo de lectura. Entonces, ya esto, como responde a una necesidad más precisa, como responde más eficientemente al mensaje, es lo que posiblemente perdure más. Hay algunos componentes estéticos que puede que cambien y que puede que estén un poco inclinados a lo que está ocurriendo actualmente. Eso pasa. Mucho del diseño a veces está definido por tendencias gráficas o quizás como algo que esté de moda, que ocurre mucho y quizás ha sido un poco lo que ha contaminado el diseño a nivel efectivo. Vemos que durante un tiempo cuando los software o los programas de diseño se empezaron a popularizar más, el diseño empezó a verse, el diseño sobre todo como de imagen corporativa, se empezó a ver como muy contaminado de efectos, de cosas que lo que hacían era desviar la comunicación. Y retornamos un poco al diseño que era básicamente el diseño que fue creado sin ese tipo de interrupciones y es el que estamos teniendo ahora. Siento que ahora el diseño ha pasado por muchas fases donde se ha depurado mucho más. Quizás aún se vea un poco influenciado por esos factores visuales, pero puede que ya tengamos un diseño mucho más depurado y esa es la parte que tenemos que buscar, encontrar un diseño que sea lo suficientemente depurado, lo suficientemente preciso
como para que no tengamos que cambiarlo, para que no tengamos que sentir que va a morir en algún momento. Si mientras más podemos evitar esa parte en la creación del concepto y en la creación de los componentes visuales de nuestro diseño, podemos garantizar más que perduren el tiempo. En la siguiente clase, ya teniendo claros todas estas partes de nuestra primera fase de creación, ya empezamos a crear el boceto.